Hola a todos, bienvenidos a nuestro primer capítulo de Historia del Teatro. Antes de empezar quería preguntarles si se escucha bien el directo. Por favor, si pueden escribir ahí un mensajito. Si se escucha bien, por favor. Mm, Creo que se escucha bien. ¿Sí? Yo creo que sí. Bueno, primeramente me presento. Mi nombre es Hugo Núñez y me acompaña. Rebeca Aramí, buenas noches. Ambos somos miembros de la productora y elenco teatral Angañé Teatro. Y juntos hoy vamos a estar hablando lo más breve y conciso posible sobre los orígenes del teatro. Bueno, y se preguntarán por qué hacemos esto. Y es por la sencilla razón que como grupo estamos estancados creativamente y qué mejor forma de recuperar la creatividad que revisitando de nuevo toda la historia del teatro y como no también de las obras más emblemáticas de la historia. Sin nada más que decir, empecemos. Bueno, ¿dónde se origina el teatro realmente? El teatro emerge allí donde el hombre está dispuesto a dejarse hechizar por una realidad superior. El individuo se eleva por sobre su vida cotidiana, que sin más instrumentos que su propio cuerpo, lo conduce al inquietante mundo de la representación. El teatro, como todos sabemos, es un acto social. Siempre hay por lo menos dos personas involucradas. Y así como el hombre no puede vivir sin el otro, la existencia misma del otro determina la magia de la representación. Porque un alguien que imagina y narra implica a un otro que escucha y se ilusiona. Asimismo, y ahora vamos a tocar brevemente lo que fueron los chamanes. Ellos fueron los primeros antecedentes que tuvo el teatro. La fascinación del teatro se apoya en la inagotable posibilidad de los actores de manifestarse sin revelar el secreto de su arte. El ceremonial primitivo se considera de alguna manera como el antecedente teatral. Debió incorporar al menos dos condiciones para trepar a la categoría de teatro. La primera sería la transformación del brujo o chamán en un personaje. El iniciado es ahora un simple mortal que tiene la habilidad de narrar. El segundo, la presencia del otro, en condición de espectador, es decir, alguien que acepta el juego de aquel y juega a que cree. Y bueno, el teatro en sí, en general, se basa en una convención tan sencilla, pero a la vez tan compleja. Bueno, y para que el teatro suceda, solo se necesita de esta convención que es el cómo sí. Es decir, aquello sobre lo que acuerdan el actor y el espectador para asegurar la ficción teatral, a lo que suma desde ya el placer que implica para la actuación y la expectación para uno y otro. La convención o acuerdo entre actor y espectador es parcial, porque si no, el autor nunca podría sorprender al espectador. La convención establece y mantiene la comunicación teatral, busca y encuentra un medio para implicar al espectador en el juego teatral. Bueno, y ahora pasamos ya al meollo de la cuestión, que es el teatro en Grecia. El teatro en Grecia donde todo comenzó. El drama nació del culto de Dionisio, el Baco de los romanos, el dios del vino. Si bien el teatro es una expresión de la cultura humana, el teatro occidental tiene su origen y su porqué en el teatro griego. Esa lejana invención helénica, tan vital y poderosa como la democracia misma. Marcó y marca no solo el teatro, sino la propia cultura de Occidente. La tragedia griega, que proviene de tiempos legendarios, se apoya en dos vertientes. Por un lado tenemos a los cantores o narradores, como el arpista ciego Homero, a quien se señala como el autor de la Ilíada y la Odisea. La siguiente vertiente proviene de los cultos a la fertilidad de los sátiros danzantes.
Estos ceremoniales, dedicados a Dionisio, representan la expresión salvaje del espíritu, la embriaguez, el frenesí y, en cierto sentido, lo inquietante. Este espíritu aporta la sensibilidad y la crueldad, la fuerza vital y la aniquilación, que son características de la tragedia. Bueno, y hablemos un poco sobre Tespis. Tespis es el primer antecedente de la tragedia griega, como también de los actores en sí, ya que también fue el primer actor. Los cultos a Dionisio permanecen inalterables durante siglos, hasta que el actor Tespis de Icaria introduce algunas novedades. Se presenta como solista frente al coro de sátiros, pero introduce la acción mediante un monólogo y luego dialoga con el coro. Nace así una nueva expresión que toma su nombre de dos vocablos griegos: tragos, que significa macho cabrío, pues los actores entraban cubiertos de piel de caprino, y ode, que significa cántico. La tragedia en su forma más rudimentaria ha nacido. Un elemento característico de la tragedia que cabe resaltar es la máscara, que oculta la identidad del intérprete y permite sortear ciertas prohibiciones. Los actores, que eran todos hombres, pueden tener contactos físicos en sus papeles de hombre como también de mujer. Bueno, ya que hablamos del antecedente de la tragedia griega, hablemos de la tragedia o subgénero trágico. El término procede de la voz griega tragoedia, como ya le estaba mencionando, que es canto del macho cabrío, y alude a la canción de los griegos atenienses, que era entonada procesionalmente en honor al dios Dionisio en sus fiestas dionisíacas. El género se define como una obra dramática de asunto terrible y desenlace funesto, en la que intervienen personajes ilustres o heroicos y emplea un estilo de lenguaje sublime o solemne. Y como principales características de la tragedia es la imitación de una acción de carácter elevado y completa, dotada de cierta extensión en un lenguaje agradable y entendible para todos, llena de bellezas de una especie de particular según sus diversas partes, imitación que ha sido hecha o lo es por personajes en acción y no por medio de una narración, la cual, moviendo a compasión y a temor, obra en el espectador la purificación, la famosa catarsis, propia de estos estados emotivos. Hablemos también de lo que es el coro griego, que tiene una importancia esencial en el teatro. Se pueden distinguir claramente dos partes en la tragedia griega: el diálogo entre los personajes y el coro. El coro preludiaba con sus cantos la pieza y llenaba los intermedios. El coro no solamente cantaba, sino que dejaba oír palabras y era acompañada por instrumentos de viento y cuerda. El espectador recibía el mensaje del poeta por intermedio del coro. Era también misión del coro traducir los estados de ánimo de carácter general. Se ocupaban de consolar a los personajes, darles consejos, alentarlos, pero sin intervenir en la acción. Vamos a hablar también sobre los tres trágicos griegos. Estaría fuera de lugar emprender la enumeración de todas las figuras que integraron el teatro en Grecia, pero será suficiente por ahora que reduzcamos nuestra rápida observación a los tres principales autores con los cuales creció el teatro, llegó a su apogeo y decayó, que son Esquilo, Sófocles y Eurípides. Bueno, hablemos primero de Esquilo, que fue el fundador, vamos a decirle, de la tragedia griega. Esquilo es considerado el primer dramaturgo griego. Introduce el prólogo, que es un discurso que precede a la acción propiamente dicha, para explicar la historia y también transmitir el mensaje del giro del destino y la lamentación de los afectados. También introduce al primer protagonista, pero le suma a un nuevo personaje, que es el segundo actor o el deuteragonista. Sófocles fue considerado el más grande trágico griego. Sófocles escribió un centenar de piezas,
pero solo se perduran 7 tragedias. Entre esas se destacan Edipo Rey y Antígona. Entre los aportes a la técnica dramática, Sófocles introduce un tercer actor, tritagonista, lo que permite complicar notablemente la trama. Además, rompe con la tradición de que las 3 obras debían obedecer a un mismo relato mítico. Con él, cada obra se construye como una unidad dramática independiente. Bueno, y por último, de los tres trágicos, hablamos de Eurípides. Bueno, Esquilo representa la tradición y la desmesura de los dioses, Sófocles, la voluntad humana, y Eurípides, el más joven, hace evidente la angustia y el espíritu crítico de una sociedad que se mira con nostalgia. Eurípides destaca las contradicciones y las ambigüedades y relativiza los valores glorificados por los griegos. Con él, los oráculos pierden el poder y el azar y rige el destino del hombre. El protagonista duda, se apasiona, es víctima de enredos e intrigas. O sea, las tramas de Eurípides ya pasaron a ser más humanas. Y como dato curioso, se le empezó a llamar a Eurípides el ateo. Bueno, y entre sus aportes más representativos se encuentra la Deus Ex Machina, que era una maquinaria gigante que hacía bajar a un personaje que era un dios y que éste solucionaba todos los problemas que se desmarañaban en la trama de la tragedia. Bueno, ya hablamos de los tres trágicos, pero por último queríamos traer un breve análisis de Prometeo encadenado de Esquilo. Bueno, ¿y por qué elegimos esta obra? Porque uno, nos gusta muchísimo y dos, es muy importante para la cultura en sí lo que escribió Esquilo y lo que significa el arquetipo prometeico. Pero primero les voy a resumir el argumento de la obra. Tras robar el fuego para entregarlo a los hombres, Prometeo recibe una dura condena. Zeus lo manda a encadenar a una roca del Cáucaso. Allí, todas las mañanas, un águila come el hígado del titán que se regenera cada noche. Sin embargo, Prometeo resiste el castigo y se niega a revelar la profecía que podría liberar el anuncio de un matrimonio criminal de Zeus cuya descendencia lo acabará. Gracias a Esquilo, Prometeo se alza como una voz enfrentada al poder despótico, una voz que favorece el bien común, una voz que ama el saber sobre todo lo demás. Bueno, y en la obra de Esquilo, los seres humanos son objeto del conflicto entre los dioses. Hay visiones distintas de cómo tratarlos. Están presentes también dos temas centrales de la tragedia griega: el destino al que no se puede eludir y el sufrimiento existencial emanado de él. Ni Zeus, el dios de los dioses, está libre de lo que le depara el destino. Está también presente el dilema ético de Prometeo, que decide actuar conforme a lo que piensa, apoyar a los seres humanos y asumir las consecuencias. Él sabe que va a ser castigado por Zeus, pero con heroísmo enfrenta la decisión. No se doblega ante el dolor y lo soporta estoicamente. Él sabe que ha actuado como debía de hacerlo. Y bueno, yo tengo dos interpretaciones muy personales acerca de lo que es esta obra de Prometeo encadenado. Y estas interpretaciones me dirigen a dos preguntas. ¿Por qué en realidad es encadenado Prometeo? Bueno, la furia de Zeus es la que se encuentra con el orgullo de Prometeo. Esta furia trata de ser calmada con el castigo mismo, aunque el orgullo es agrandado con la tranquilidad de Prometeo, al saber que su futuro no es tan oscuro, y la desesperación de Zeus por conocer cómo dejará de ser el rey de los dioses es aún mayor. Dos ideas contrarias que tienen estos dos personajes acerca de si se debía otorgar o no el privilegio del fuego a los mortales. Son estas las que causan el encadenamiento de Prometeo y sus eternas penurias. ¿Y qué implica en realidad la condena de Prometeo? Se supone
que la obra de Prometeo encadenado pretende ser un ejemplo sobre la obligación de seguir los dictámenes de los dioses, pues de lo contrario debemos de ser castigados. La idea del sometimiento divino ha acompañado al ser humano en todas las creencias religiosas, independientemente de cuáles sean. Los dioses son seres supremos y pueden hacer con la humanidad lo que les plazca. Bueno, y derivado de esto, Prometeo ayuda a los mortales y soporta estoicamente el castigo de Zeus y se rehúsa a liberar esa profecía que le va a defenestrar a Zeus. Y en realidad lo que implica el encadenamiento de Prometeo no es que el ser humano siempre, o los mortales, se debe de someter a estos poderes despóticos, sino que el arquetipo prometeico dice que tenemos que levantarnos con una voz estoica frente a ellos. Y bueno, eso es lo que tenemos que decir sobre esta magnífica obra de Prometeo encadenado de Esquilo. Muchísimas gracias, Hugo, y con esto concluimos el día de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por estar acá. Nuestra idea en este primer capítulo es presentar todos los miércoles una breve historia sobre el teatro. El próximo miércoles vamos a estar hablando sobre el teatro en Roma. Muchas gracias. Bueno, y antes de terminar, queríamos avisarles que nuestros episodios también estarán disponibles en distintas plataformas. Estarán disponibles en nuestro canal de YouTube, que se llama Angañé Teatro. También estarán disponibles en Spotify y también en Google Podcast. Y estaremos avisando cuándo estarán disponibles en estas plataformas. Y bueno, sin más nada que decir, les agradezco muchísimo por acompañarnos. Y síganos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook como Angañé Teatro y en Instagram como anga-teatro. Muchísimas gracias a todos y nos encontramos la próxima semana. Chao.